El graffiti en México arranca en Tijuana, frontera con Estados Unidos, lugar ideal para el intercambio cultural, siendo los cholos quienes se apropiaron de esta expresión con la influencia de los muralistas chicanos. Sin embargo, luego en Guadalajara, donde el graffiti mexicano se desarrolló con más intensidad, creando la vieja escuela de grafiteros de México, y cuna de los primeros estilos de tags y dibujos. El origen del graffiti en México es similar al de Nueva York, teniendo el aerosol como instrumento básico y utilizando estilos como tags, bombas, masterpieces y murales. Sin embargo, a la fecha se tiene un gran estigma sobre lo que es el graffiti. Aún la gente debate sobre si es algo bueno o es malo, vandalismo o arte. Y es aquí donde nosotros entramos en juego. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra graffiti? Revolución. Expresión. Una forma de expresión. Se me viene a la mente una serie de imágenes que representan el arte urbano, una forma de expresarse. Pienso en vandalismo más que nada. Una forma de expresión urbana. Cuando pensamos en graffiti, pues inmediatamente viene a la cabeza la idea del arte urbano, una expresión generalmente de grupos jóvenes o específicos en las calles de la ciudad. ¿Crees que tenga alguna importancia para la sociedad? Sí, yo creo que sí, porque es una forma que ha trascendido, ha pasado a través de los años, en la cual muchas personas se han podido expresar libremente. El graffiti representa, se podría decir, el sentimiento, un sentimiento, una emoción de aquellos que quieren expresar algo en lugares públicos. Clandestino se me hace que no aporta algo a la sociedad, pero los que son que dan un mensaje, pues creo que sí lo son. Pues sí, porque es una forma de arte, es una forma de plasmarse en las paredes y de transmitir sentimientos de las personas. Yo creo que tiene una importancia grande porque es una forma de expresión justamente de estos grupos, aunque deberíamos de diferenciar precisamente entre el simple graffiti, o el rayar o el dejar una marca en el espacio urbano, y propiamente una expresión artística que ya tiene un valor y un trabajo mucho más desarrollado. Soy César Itzcuatl Guerrero Martínez, soy maestro en Ciencias de Artes para el Diseño, con especialidad en Estética, Semiótica y Cultura de los Diseños. Actualmente estoy realizando mis estudios doctorales en el área de Teoría e Historia Críticas, también aquí en la División de Ciencias de Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco. Soy licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica y grafitero desde hace 20 años. ¿Qué tal? Yo soy Alberto Méndez, tengo 30 años, pinto BED desde hace aproximadamente 15 años más o menos, un poquito más. Estoy estudiando en este momento en la UAM Xochimilco la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en el área de Ilustración. Bueno, yo soy Roberto Padilla, soy profesor de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Actualmente soy el coordinador de la licenciatura. Tengo 47 años de edad y trabajo aquí en la UAM desde hace aproximadamente 20 años. ¿Cómo crees que la sociedad, todo lo que nos rodea, ve el graffiti? Es un fenómeno complejo. De inicio, sobre todo aquí en México, pues era mal visto, ¿no? Había como una reminiscencia normal, natural, si quieres verlo de alguna manera, hacia cuestiones delincuenciales, hacia toda esta cuestión como mala, ¿no? Como en una escala de valores donde dedicarte a esto pues, estaba mal visto. Y sobre todo a mediados de los 90s estaba heavy, ¿no? Era una cosa muy densa, ¿no? Obviamente muy influenciado por cómo fue el proceso del graffiti. El graffiti entra a México por la frontera norte, ¿no? El graffiti contemporáneo, ¿no? Porque también hay que separarlo de que el término pues, es súper viejo, es de la Edad Media, antes, ¿no? Cuando todavía existía el circo romano y todo eso, antes de la Edad Media, no estoy hablando de Roma antigua, en donde se hacían inscripciones, entonces eso también es graffiti. Pero graffiti contemporáneo, que entra por la frontera norte a México,
se vino como muy influenciado por otras manifestaciones también de carácter cultural de jóvenes que vivían en esas localidades. Había pandillerismo, existía como esta onda del placazo que delimitaba territorios de bandas, de pandillas, y que sí existió, ¿no? Y tampoco es negarlo. Y esta implicación que hubo como con el graffiti provocó esta sensación. Había como una cuestión indumentaria incluso en el graffiti. Cuando empezábamos a pintar, la gente que tiene mi edad, yo tengo ahorita 34 años y mayores todavía, pues estaba como muy vinculado a esta cuestión de ser cholo, de ser vato loco, de esta cuestión que provocaba una suerte de, pues sí, de vinculación a como otros campos, ¿no? Siga una cuestión de delincuencia, de consumo de drogas, de esta parte, ¿no? Eso pasa todavía, estoy hablando 80s, los 90s y probablemente el inicio de los 2000s, pero de hace 10 años para acá la percepción de este fenómeno cambió mucho. Ahora el graffiti se mete en marcas, se mete en galerías, hay una aceptación mayor hacia este tipo de cosas y la percepción que tienen las personas, incluso en lugares como donde yo vivo, que vivo en Tláhuac, la gente ha cambiado su visión del graffiti, incluso hay personas que te buscan para que vayas y les pintes graffiti, ¿no? Entonces sí ha cambiado mucho la percepción. Sí hay una reminiscencia todavía al acto delincuencial, porque todavía existe como esta noción del graffiti transgresor, del graffiti que corroe y que marca la ciudad y que deja una grieta en la ciudad, una herida en la ciudad, y que te recuerda que hay una división económica fuerte, una división clasista muy fuerte, y que esa no se puede romper. Hay chavos todavía de 15, 16 años de zonas marginadas, pues agarran su aerosol y se van por la calle a tajear, ¿no? A hacer estos garabatos que la gente de repente no entiende, que algunos piensan que están marcando sus casas, no sé de dónde chingados lo sacan, que están marcando sus casas para robarlas, che mal viaje. ¿Podrías explicarnos un poco sobre cuáles son las técnicas más comunes del graffiti y cuáles, bueno, a qué pueden llegar a avanzar? Sí, si bien el graffiti esencialmente es el aerosol, a estas alturas, bueno, yo en mi experiencia, desde que conocí el graffiti, el modo de aplicarlo, por ejemplo el tag, cuando yo comencé, pues bueno, yo creo que muchos utilizamos plumones, lo que es el pilot, el pente, el posterman, que eran nuestras herramientas primarias, ¿no? Principales, que en aquel tiempo, bueno, nosotros usábamos. Y a la fecha pues todavía se sigue usando. Eso en cuanto podríamos explicar el tag, porque tampoco podríamos hacer un dibujo como tan detallado en tan poco tiempo. Esa es como la forma rápida de hacer un tag, porque el tag en sí es rápido, solo por decir así la firma. Ya avanzando a otro nivel, pues llegamos a las bombas, que ese es como el siguiente paso del graffiti. ¿Cuál considera que es el concepto que tiene la sociedad sobre el graffiti? Pues del graffiti, que es solamente pintarrajear las paredes, ¿no? Destruir, digamos, lo que ya está. En relación al street art, creo que hay un concepto social nuevo en relación a que realmente embellece y que realmente se puede contextualizar dentro de lo que es la ciudad y la cuestión sociológica del espacio. Aquí en México hay varios movimientos fuertes que están tratando de que la gente que hace street art pinte ciertos muros durante algún tiempo y luego se vuelvan a pintar, ¿no? Que creo que ha ayudado bastante. Y creo que ese concepto social se viene cambiando poco a poco en relación a cómo se utilizan los muros, porque la gente pues inmediatamente se da cuenta cuando las pinturas son de calidad o cuando cambia el ambiente de sus colonias, cuando se embellece.
Y en relación al graffiti, que es solamente pintarrajear o destruir, ¿no? Que es gente cuando se meten a la pintarrajean las cosas. Incluso en México se da el caso de que hay street art muy bueno, pinturas muy bonitas, que llegan los grafiteros y las destruyen, ¿no? ¿La sociedad crees que lo perciba más como de un modo vandálico o artístico? Yo creo que es dual, ¿no? Ocurre de los dos lados. Sí hay una cuestión vandálica, de ahí nace, es una cuestión contracultural totalmente, de ahí nace, ese es el pleito. La contracultura es toda la cultura que se sale de la cultura establecida, de la noción natural, por así decirlo, ¿no? Entonces el grafiti ocurre desde ahí, ¿no? Entonces sí tiene una carga vandálica, una carga de significación o de resignificación de los lugares muy fuerte, y que el fundamento sí es de alguna manera evidenciar este descontento del que hablaba hace rato. Pero también existe este grafiti artístico, este grafiti que sí es percibido como arte por las personas. Cuando uno va y pinta y hace un mural tal vez de las mismas características del que tenemos aquí atrás, la gente te dice, eso sí es arte, con esas palabras, ¿eh? ¿Qué implicaciones sociales tiene el grafiti y por qué es percibido así? Pues hay como de dos, ¿no? Muchos lo ven a bien, otros lo ven a mal. Lo cierto es que el graffiti nace en la periferia, ¿no? Entonces, bueno, en la periferia de la ciudad, nace en los barrios, en los lugares humildes, y de ahí se va centrando o concentrando hacia la ciudad. Entonces, pues yo creo que los que ponen más lo ven más negativo son precisamente la gente de la ciudad. El graffiti, al nacer en los barrios, en la periferia, pues tiende a ser común. O sea, la gente pues ya lo ve algo más arraigado a él. Desde su punto de vista, ¿cuál sería una manera de cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre el graffiti? Pues con la calidad de las pinturas, con la calidad de lo que se está pintando y la manera en que se integre a las comunidades y les funcione, ¿no? Para que sea un mejor ambiente. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el colectivo Tomate, que generalmente reúne artistas del street art y en unas colonias específicas, que generalmente son de muy bajos ingresos, pintan toda la colonia completa y los muros. Eso pasó en Puebla, en la ciudad de Puebla, donde apoyaron una de las colonias más populares que hay, y el cambio fue inmediato, ¿no? Tanto, según yo, es hasta psicológico en los habitantes porque embellecen toda la zona. Entonces yo creo que en el sentido de que la gente pueda ver que esos murales son obras artísticas que realmente están contribuyendo a embellecer la ciudad, a hacer más habitables los espacios, yo creo que van a darle a la gente otro nivel de percepción y sobre todo que las personas puedan distinguir lo que es el graffiti a lo que es el street art, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. No creo, aunque hay mucho de eso, no creo que sea una condición natural que ocurra, que tenga que ser. Eres pobre, eres grafitero, eres adicto, eres grafitero, eres maleante, eres grafitero. Yo creo que eso tiene que ver con un proceso de significación, pero no del grafitero mismo, sino de las personas que ven el grafiti, de las personas que conviven con el grafiti, ¿no? De las personas que de alguna manera sus entornos son hostiles y que creen que la vinculación natural es esa, pero es que es el proceso de significación de ellos, no de nosotros los grafiteros, sino de ellos que observan el grafiti. De esto es de más o menos de lo que yo estoy hablando en la tesis doctoral, ahí cuando la termine, los invito a leerla y para que le echen como un lente, porque yo considero que se tiene que analizar precisamente de manera defragmentada, de romperlo, de manera de los núcleos como cerrados, ¿sí? Pero que se tienen que desarticular de manera independiente para que se pueda comprender. Entonces, va más o menos así. Espero que les haya servido el material que les ofrezco. Peace.
El graffiti ya ha pasado por muchas etapas muy distintas, algunas un tanto más oscuras, otras un tanto más normales. Sin embargo, hoy día el graffiti ha estado revolucionando y sonando más en la sociedad. De hecho, la pinta que tiene para todos ha ido cambiando a través del tiempo. Y a cómo están las cosas ahora, el futuro para el graffiti se ve un tanto más brillante.